Cornelio, un centurión romano, es una figura clave en el libro de los Hechos, y su historia marca un momento crucial en la expansión del Evangelio. Aunque era un gentil, Cornelio es descrito como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que daba generosamente a los necesitados y oraba continuamente. Su devoción llamó la atención de Dios, quien envió un ángel para decirle que sus oraciones y ofrendas habían subido como memorial ante él. A través de una visión, Cornelio recibió instrucciones para buscar a Pedro, quien, en un encuentro transformador, le compartió el mensaje de salvación en Jesucristo. Este evento no solo llevó a la conversión de Cornelio y su familia, sino que también simbolizó la apertura del reino de Dios a los gentiles. En este video, exploraremos la vida de Cornelio, su fe ejemplar, y cómo su historia nos enseña sobre la universalidad del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en romper barreras culturales y espirituales. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento para descubrir la inspiradora historia de Cornelio. En Hechos 10:2 se narra: era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. La historia de Cornelio comienza con una descripción que destaca su carácter y su búsqueda espiritual. Cornelio, un centurión romano que vivía en Cesarea, es presentado como un hombre piadoso, generoso y dedicado a la oración. Aunque no era judío, su vida demuestra un profundo respeto por el Dios de Israel, lo que lo convierte en un ejemplo de cómo Dios atrae a todas las personas hacia él, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. Cornelio era un oficial militar al mando de una centuria, una unidad de unos 100 soldados. Como tal, era una figura de autoridad y respeto en el sistema militar romano. Su posición lo colocaba en el centro de la vida política y social de Cesarea, una ciudad estratégica que servía como sede del gobierno romano en Judea. A pesar de estar rodeado de prácticas paganas, Cornelio buscaba al Dios de Israel, lo que lo diferenciaba de la mayoría de los romanos de su tiempo. Cornelio es descrito como un temeroso de Dios, un término usado en el judaísmo para referirse a gentiles que adoraban al Dios de Israel, pero que no se habían convertido completamente al judaísmo, es decir, no habían adoptado todas las prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión. Sin embargo, su fe era genuina y visible en su vida diaria. La vida de Cornelio estaba marcada por dos prácticas clave: la oración constante y la generosidad hacia los necesitados. Su oración diaria refleja su deseo de una conexión más profunda con Dios, mientras que su generosidad muestra su amor por el prójimo, un principio central en las enseñanzas bíblicas. Estas cualidades no solo lo distinguieron como una persona íntegra, sino que también atrajeron la atención de Dios. Aunque Cornelio aún no conocía a Jesús, su búsqueda sincera de Dios preparó el camino para que Dios le revelara la verdad del Evangelio. Su historia nos recuerda que Dios siempre está trabajando en los corazones de las personas, guiándolas hacia su verdad, incluso antes de que se conviertan completamente a Él. En Hechos 10:3-4 se narra: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios responde a la fe sincera de Cornelio con una intervención divina, enviándole una visión que cambiará su vida para siempre. En un momento de oración, Cornelio tiene un encuentro con un ángel, quien le da instrucciones claras para buscar a Pedro, el apóstol de Cristo. Este evento no solo subraya la soberanía de Dios, sino también su deseo de que el Evangelio alcance a todas las naciones. Cornelio estaba orando a la hora 9, aproximadamente las 3 de la tarde, una hora tradicional de oración, tanto para los judíos como para los gentiles temerosos de Dios. Este detalle muestra su devoción y disposición para buscar a Dios. Fue durante este tiempo de oración que recibió la visión, recordándonos que la comunión con Dios abre el camino para recibir su guía. La aparición del ángel representa un momento crucial en la vida de Cornelio. Aunque era un oficial romano acostumbrado a comandar y enfrentar peligros, la presencia del ángel lo llena de asombro y temor. Este encuentro demuestra que Dios reconoce y responde a la búsqueda sincera de aquellos que se acercan a Él
Con un corazón humilde, el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este mensaje destaca que las acciones de fe de Cornelio no pasaron desapercibidas. Aunque aún no conocía a Cristo, su devoción y generosidad eran agradables a Dios, y él estaba preparando el camino para que Cornelio recibiera la plenitud de la verdad. El ángel le da instrucciones claras: enviar hombres a Jope para buscar a Pedro, quien tiene un mensaje importante que cambiará su vida. Esto muestra que Dios no solo responde a las oraciones, sino que también da pasos concretos para guiar a las personas hacia su propósito. La precisión del mensaje refleja la soberanía de Dios en orquestar los detalles de su plan. En Hechos 10:15 se narra: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mientras Cornelio envía a sus hombres a buscar a Pedro en obediencia a la instrucción del ángel, Dios también trabaja en el corazón de Pedro, preparando el terreno para este encuentro transformador. Pedro, un judío devoto, tiene una visión que desafía sus creencias sobre la pureza ritual y abre su entendimiento al plan universal de Dios. Esta visión es crucial, ya que elimina las barreras culturales y religiosas que habían separado a judíos y gentiles durante siglos. Pedro estaba en Jope, alojándose en casa de Simón, un curtidor. Este oficio, considerado impuro por muchos judíos debido al contacto constante con animales muertos, ya muestra que Pedro estaba empezando a desafiar algunas tradiciones religiosas al permanecer allí. Sin embargo, aún necesitaba una transformación más profunda en su percepción de los gentiles. Mientras oraba al mediodía, Pedro tuvo hambre y subió a la azotea, un lugar tranquilo para orar en las casas de la época. Fue en este contexto que cayó en un éxtasis y vio una visión: un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de animales, tanto puros como impuros según las leyes dietéticas judías. En la visión, Pedro escucha una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Sorprendido, Pedro responde con una negativa enfática, recordando que nunca había comido nada impuro. Sin embargo, la voz le replica: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Este diálogo se repite 3 veces, simbolizando la importancia y la certeza del mensaje. La visión no solo trata sobre alimentos, sino que es un símbolo de algo mucho mayor: la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios. Para Pedro, un judío devoto, esta revelación es transformadora, ya que le enseña que la distinción entre puro e impuro, judío y gentil, está siendo eliminada en Cristo. Dios estaba abriendo la puerta para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Mientras Pedro reflexiona sobre la visión, los hombres enviados por Cornelio llegan a la puerta, buscando a Pedro. Esto demuestra cómo Dios obra soberanamente en ambos lados, preparando a Cornelio y a Pedro para este encuentro clave que cambiará el curso de la iglesia. En Hechos 10:25-26 se narra: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Después de recibir instrucciones divinas, tanto Cornelio como Pedro obedecen, lo que culmina en un encuentro trascendental en la casa de Cornelio. Este encuentro no solo marca un momento de obediencia, sino también el inicio de la eliminación de barreras culturales y religiosas entre judíos y gentiles. Dios orquesta este evento para demostrar que su salvación es inclusiva y que nadie está excluido de su gracia. Cornelio, fiel a las instrucciones del ángel, había reunido a su familia y amigos cercanos para escuchar el mensaje de Pedro. Su acto de reunir a otros muestra su expectativa y fe en que algo importante estaba por suceder. Cuando Pedro llega, encuentra una audiencia lista para recibir el Evangelio, una demostración del poder de la preparación divina. Cornelio, lleno de asombro y respeto, se postra ante Pedro. Este acto refleja su humildad y su reconocimiento de que Pedro trae un mensaje divino. Sin embargo, Pedro inmediatamente lo levanta, recordándole que él también es simplemente un hombre. Este gesto subraya que, en el reino de Dios, no hay jerarquías humanas, sino que todos somos iguales ante Él. Este acto de entrar en la casa de Cornelio es significativo. Según las leyes y tradiciones judías, un judío no debía entrar en la casa de un gentil
para evitar la contaminación ceremonial. Sin embargo, Pedro, guiado por la visión que tuvo en Jope, desafía estas tradiciones, mostrando que está aprendiendo a obedecer a Dios más que a las normas culturales. Cornelio, un hombre de autoridad militar, muestra una disposición total para escuchar a Pedro y aprender de él. Esto refleja su corazón abierto a Dios y su reconocimiento de la necesidad de conocer más de su verdad. Cornelio representa a los gentiles que buscan a Dios sinceramente, esperando ser incluidos en su plan de salvación. El encuentro entre Pedro y Cornelio es una evidencia de la soberanía de Dios. Aunque venían de contextos completamente diferentes, Dios preparó sus corazones y circunstancias para que se unieran en este momento histórico. Este evento simboliza la unión de judíos y gentiles bajo un mismo evangelio. En Hechos 10:34-35 se narra: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando Pedro se encuentra frente a Cornelio, su familia y amigos reunidos, toma la palabra y comparte el evangelio. Este momento es significativo porque marca un cambio profundo en la comprensión de Pedro sobre la amplitud del plan de salvación de Dios. Ya no está limitado a los judíos. El evangelio es para todas las naciones. Pedro predica con claridad, centrando su mensaje en Jesucristo, su vida, muerte, resurrección y el perdón de los pecados que Él ofrece. Pedro inicia reconociendo lo que ha aprendido a través de la visión en Jope y su encuentro con Cornelio. Dios no hace acepción de personas. Esta declaración rompe siglos de barreras culturales y religiosas que habían separado a judíos y gentiles. Pedro ahora entiende que Dios está interesado en todas las personas que buscan agradarle, sin importar su trasfondo cultural o étnico. Jesús fue ungido por Dios, haciendo milagros, sanando y liberando a los oprimidos, mostrando así el poder y el amor de Dios. Jesús fue crucificado en cumplimiento del plan de Dios, llevando el peso del pecado para reconciliar a la humanidad con Él. Pedro enfatiza que Jesús resucitó al tercer día, demostrando su victoria sobre la muerte y su poder divino. Pedro concluye que todo aquel que cree en Jesús recibe el perdón de los pecados, una oferta universal que no hace distinción entre judíos y gentiles. Pedro adapta su predicación al contexto de Cornelio y sus invitados. Al saber que son gentiles temerosos de Dios, enfoca su mensaje en cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas divinas y cómo su obra trasciende las barreras culturales y religiosas. Este enfoque muestra la importancia de contextualizar el Evangelio para llegar a diferentes audiencias. Este sermón es más que una predicación. Es un acto de obediencia y fe de Pedro al aceptar plenamente que el Evangelio es para todos. Su disposición a compartir el mensaje de Cristo con los gentiles demuestra la obra transformadora de Dios en su corazón y su papel en la expansión de la Iglesia. En Hechos 10:44 se narra: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras Pedro predicaba a Cornelio, su familia y amigos, ocurrió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Este evento, que reflejaba lo que sucedió en Pentecostés en Hechos 2, marcó un momento crucial en la historia de la Iglesia, ya que mostró que los gentiles también eran plenamente aceptados en el plan de salvación de Dios. Este derramamiento del Espíritu Santo fue una confirmación poderosa de que la salvación estaba abierta a todas las naciones. Antes de que Pedro pudiera concluir su mensaje, el Espíritu Santo descendió de manera evidente y sobrenatural sobre los oyentes. Este momento enfatiza que no era necesario cumplir con los rituales judíos o esperar un proceso formal para recibir el Espíritu Santo. La gracia de Dios se manifestó directamente en sus vidas, mostrando que su obra no depende de las estructuras humanas. El descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio fue similar al derramamiento en Pentecostés, donde los discípulos judíos recibieron el Espíritu por primera vez. Los presentes comenzaron a hablar en lenguas y a alabar a Dios, señales claras de que el Espíritu Santo estaba obrando. Este evento rompió cualquier duda que los acompañantes judíos de Pedro pudieran tener sobre la inclusión de los gentiles. El derramamiento del Espíritu Santo
confirmó que los gentiles no eran solo observadores, sino participantes plenos en la familia de Dios. Esta obra de Dios fue una prueba irrefutable de que no hacía distinción entre judíos y gentiles, sino que aceptaba a todos los que creían en Jesús como Señor y Salvador. El hecho de que el Espíritu Santo descendiera directamente sobre los gentiles muestra que Dios estaba tomando la iniciativa. Este acto soberano eliminó cualquier barrera o resistencia que pudiera haber en la mente de los judíos, incluido Pedro, al mostrar que la salvación y el Espíritu eran regalos universales. En Hechos 10, 47, 48. Se narra: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro toma una decisión crucial: ordenar el bautismo de Cornelio y todos los presentes en su casa. Este acto simboliza la plena inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana y marca un momento decisivo en la misión de la iglesia primitiva. El bautismo de Cornelio y su familia es una celebración del poder transformador del Evangelio, que rompe barreras culturales y une a todos en Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo había dejado claro que Dios aceptaba a los gentiles como parte de su pueblo. Ahora, el bautismo era una declaración pública de esta aceptación. Pedro, al observar la obra evidente de Dios, pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Con esto, confirma que no había razón para excluir a los gentiles de este acto de obediencia y testimonio. En la iglesia primitiva, el bautismo era más que un ritual, era una señal visible de la fe en Cristo y de la incorporación a la comunidad de los creyentes. Al bautizar a Cornelio y a su familia, Pedro muestra que el Evangelio es para todos y que las divisiones culturales y religiosas ya no tienen lugar en la iglesia. Pedro había enfrentado dudas y prejuicios culturales antes de este evento, pero ahora, plenamente convencido por la obra de Dios, actúa con valentía y obedece al Espíritu Santo. Su decisión de bautizar a los gentiles es un ejemplo de cómo la obediencia a Dios puede superar las tradiciones y normas humanas. El bautismo no solo representó la aceptación de Cornelio y su familia en la comunidad cristiana, sino que también sirvió como un testimonio poderoso para los judíos cristianos presentes. Este acto mostró que, en Cristo, no hay diferencia entre judíos y gentiles, y que todos comparten la misma fe y esperanza. En la iglesia primitiva, el bautismo era un símbolo de arrepentimiento, fe y la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Al ser bautizados, Cornelio y su familia se unieron públicamente a la comunidad cristiana. Hasta este punto, muchos creyentes judíos consideraban que los gentiles debían adoptar prácticas judías antes de ser aceptados en la iglesia. El bautismo de Cornelio sin estas condiciones marcó un cambio radical. Como apóstol y líder de la iglesia, la decisión de Pedro de bautizar a los gentiles fue una validación oficial de su inclusión en la comunidad de fe, sentando un precedente para futuras misiones. En Hechos 11:18 se narra: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La conversión de Cornelio no solo transformó su vida y la de su familia, sino que también marcó un cambio monumental en la misión de la iglesia. Su inclusión en la comunidad cristiana abrió la puerta para que el Evangelio se extendiera más allá de los límites del judaísmo, estableciendo que la salvación es para todas las naciones. Este evento tuvo un impacto duradero tanto en la iglesia primitiva como en la historia del cristianismo. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, enfrentó críticas de los judíos cristianos que cuestionaban su interacción con gentiles. Sin embargo, al relatar lo que sucedió en la casa de Cornelio, Pedro explicó cómo Dios había obrado de manera sobrenatural, confirmando la inclusión de los gentiles en su plan. Al escuchar esto, los líderes de la iglesia glorificaron a Dios, reconociendo que el arrepentimiento y la vida eterna eran regalos para todos, no solo para los judíos. La conversión de Cornelio fue el primer paso significativo hacia la evangelización de los gentiles. Este evento
sirvió como precedente para el trabajo misionero de Pablo y otros apóstoles, quienes llevarían el Evangelio a todas las regiones del Imperio Romano y más allá. El evento en la casa de Cornelio demostró que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos. Esta unidad se convirtió en un principio fundamental de la Iglesia, reflejando el diseño de Dios para una comunidad diversa y reconciliada. La manera en que Dios preparó a Cornelio y Pedro, orquestando cada detalle de este encuentro, subraya su soberanía y amor por toda la humanidad. Este evento nos recuerda que Dios está trabajando constantemente para cumplir su propósito redentor en el mundo. Hasta este momento, la mayoría de los creyentes eran judíos. La conversión de Cornelio marcó el inicio de la expansión global del Evangelio, cumpliendo la promesa de Jesús en Hechos 1:8, «Me seréis testigos hasta lo último de la tierra». La inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana rompió siglos de separación entre judíos y otras naciones, mostrando que Cristo derribó las barreras culturales y religiosas. Como líder en la iglesia primitiva, Pedro desempeñó un papel crucial al validar la aceptación de los gentiles. Su testimonio sobre Cornelio ayudó a unificar la iglesia en este cambio histórico. La historia de Cornelio nos enseña a valorar la diversidad en nuestras comunidades de fe, reconociendo que todos los creyentes son parte del cuerpo de Cristo. Así como Dios guió a Cornelio y a Pedro en este evento, podemos confiar en que Él dirige nuestras vidas para cumplir su propósito. El impacto de la conversión de Cornelio nos desafía a llevar el mensaje de Cristo a todas las personas, sin importar su trasfondo cultural, social o religioso. El impacto de la conversión de Cornelio resuena a lo largo de la historia del cristianismo. Este evento no solo transformó a una familia, sino que también cambió el curso de la iglesia, abriendo la puerta para que el Evangelio alcanzara a todas las naciones. Nos recuerda que la salvación es un regalo universal de Dios, y nos desafía a vivir como testigos de su amor, trabajando por la unidad en Cristo y llevando su mensaje de esperanza a un mundo necesitado. La historia de Cornelio nos inspira a confiar en la soberanía de Dios y a abrazar su llamado a ser parte de su misión redentora. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.